Hoy les traigo una predica que casi no se usa, no se oye en las iglesias. Amén. Es acerca de la santidad. Amén. Ya usted no oye de santidad. Usted oye, Dios te bendiga, Dios te dio un carro, Dios te dio una casa, el campeón dentro de ti. Está bonito, son tan bonitos, son cosas motivacionales. ¡Eres millonario! Y está uno con la recta hasta el cuello, amén. Pero no, el Señor sí hace provisión, el Señor prospera a sus hijos, claro que sí. Mire la historia del señor Colgate, un diezmador, se volvió millonario. Una historia como el fundador de Wendy's, un niño huérfano, y dejó una cadena de restaurantes a todas las hijas. Se llama Wendy por una de las hijas, que era Wenda. Gente que Dios prospera, sí. Creo que el de JCPenney también. Estaba viendo una vez un video de compañías cristianas que yo ni sabía. Mire la reciente, Chick-fil-A. ¿Cuántos han ido a comer a Chick-fil-A? ¿No han ido? Riquísimo. ¿Ustedes saben qué le dijeron a Chick-fil-A hace 7 años atrás? Cuando ellos empezaron, hace 8 años. Que iban a fracasar porque cerraban los domingos. Y usted sabe que ese es el día para mi Señor. Nosotros no nos vamos a vender en el mercado. Y ahora son una cadena que llenaron todo Estados Unidos. Y gente impía, oiga, la pastora María Esther, están demandando porque no abren los domingos. Y si ellos no quieren abrir, yo no abría mi negocio los domingos. Amén. Y eso yo lo aprendí de mi papá cuando niño, allá en Nicaragua. A veces pasábamos por los negocios y mi papá le gritaba, muertos de hambre. Porque la gente estaba abriendo los domingos. Y decía mi papá que el domingo era para descansar, para pasar tiempo con la familia. Así que les traigo una predica. Recuerden de poner sus celulares en vibración o algo para que cuando yo edite pues no tengan que estar cortando, metiendo, bajando el volumen, arreglando. Hay cosas que yo le puedo dar como pastor y maestro, hay cosas que yo no le puedo dar, ¿ok? Y quiero ser claro, yo no voy a pretender ser un profeta cuando no lo soy. Sí, que el Señor me ha dado a hacer profecía, claro que sí. Es decir, hay cosas que yo puedo enseñar, hay cosas que yo no puedo enseñar. Y aquí viene mi viaje de esto, que a veces uno tiene que despejarse, salir de la monotonía y dejar que Dios le hable. Y a veces uno se mueve para otro lugar y a Dios le va a hablar, ¿ok? Porque así nos pasó a nosotros. Dios habla de diferentes formas, aunque usted no lo crea, puede usar cualquier cosa. A la persona que usted menos crea indicada, Dios le puede dar una palabra a usted. Aunque usted no lo crea, así es el Señor. El Señor no tiene un formato. El hombre estudia a Dios con la teología. Tratan. Pero es muy difícil porque nuestra mente es finita. Nuestra mente es finita y es caída. Por causa del pecado adámico, es finita. Y la mente de Dios es. Imagínense si Cristo una vez le dijeron, oye, caiga la multitud. Le dijeron los sacerdotes cuando él entraba en estas festividades de Semana Santa, que él iba en un pollino, en un burriquito joven, un asno que nadie lo había montado, y la gente tiraban palmas y alababan y gritaban, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Y entonces los sacerdotes agarraron roñas y le dijeron, ¿estás oyendo lo que dicen? Y el Señor le dijo, ¿no has oído la escritura que de los niños que maman daré mis alabanzas? Dice, y si yo los callo, las piedras hablaron. ¿Usted sabe que las piedras hablaron en la antigüedad? ¿No lo sabía? Los israelitas consultaban unas piedras que ellos se ponían los sacerdotes aquí en el pectoral, que eran 12 piedras que simbolizaba cada color, la tribu de Israel, ellos las tenían, eran sagradas, y por ahí Dios les hablaba, por esas piedras. Y no crean, lean en la Biblia, ellos consultaban. El Señor quiere decir que Dios no tiene un formato. En otra ocasión, un profeta malvado que prostituyó su don ante el rey Balac. Balac fue y le dijo, mijo, ¿cuánto? No, es que yo soy profeta de Yahvé, todo tiene un precio, usted ponga su precio que yo lo pago. Y lo terminó comprando. Le llaman falso profeta, pero no era falso, era un profeta de verdad, pero vendió su don, lo prostituyó, ¿ok? Y cuando él iba al monte a dar sacrificio y a maldecir a los israelitas, el asna se orilló contra la pared, le golpeó la pierna a él, contra la montaña, y él se enojó. El profeta se enojó, sacó el azote y le comenzó a pegar, y el asna se echó.
para salvarle la vida al profeta, porque el asna estaba viendo al ángel del Señor con la espada en el camino, esperándolos para darle guiso a él y al asna, a los dos. Y el ángel, cuando el profeta le fueron abiertos sus ojos y vio al ángel, se postró y le dice: si no fuera porque el asna me vio primero, yo te hubiera matado, porque es perverso lo que tú estás haciendo. Quiere decir que los animalitos, créanlo o no, pueden ver el mundo espiritual más que nosotros, los humanos. ¿Por qué, pastor? Porque ellos tienen pecado indirecto. ¿Ok? El que pecó fue el hombre. La naturaleza completa tiene un pecado indirecto. Y hasta el día de hoy ellos gimen, esperando ver la redención completa de nosotros. Porque ellos también quieren ser redimidos. Todo lo creado quiere ser redimido. Si usted cree que Cristo solo murió por usted, pues imagínense, Él murió por toda su creación. Cuando usted lee: de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que dio a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo. Ahí tú sabes, la palabra mundo es cosmos. Él murió por todo lo que Él creó. Amén. Ahora es menester de nosotros anunciar las buenas nuevas a todos aquellos que se acercan. Amén. Miré un libro una vez con una portada que decía: reevangelizando a la iglesia. Yo me asusté. Es cierto. Ahora no se predica del mensaje de la santidad. Porque hay dos tipos de santidad. ¿Okay? La religión hace una santidad falsa. Y la santidad de Dios es la que Él deposita en el ser humano. Una vez que usted recibe a Cristo, la santidad de Dios es imputada en usted. El regalo de la vida eterna entre usted. La Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se mudan a vivir con usted. Y ahora usted es un templo ambulante aquí en la tierra. Ya el Señor no habita en templos de paredes, ¿ok? Hecho por manos de hombres, sino que ahora habita entre nosotros. Nosotros somos el tabernáculo que ellos usaban en el desierto, un templo de telas. Ahora usted y yo somos ese tabernáculo ambulante. Y el Señor quiere que nosotros vivamos vida consagrada a Él, apartada del mal. Amén. Por eso en los escritos dice: el que robe, que no robe más, que use sus manos para trabajar. Así dice el apóstol Pablo. Amén. El que mienta, que no mienta más. El que fornica, que no fornique más. Y así te da una serie de pausas de cómo nosotros debemos de consagrarnos. Porque sí, está la santidad que Dios nos imputa en el Calvario, y está la parte de nuestra santificación. Esa nos toca a nosotros, no es para salvación, pero consagrarse nos toca a nosotros. Amén. Entonces, ¿cómo opera la santidad? ¿Cómo funciona? ¿Cómo la obtengo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué nos llama santo? ¿Qué yo debo hacer para consagrarme o para santificarse? ¿Ok? El Señor Jesús criticó en Mateo 23, 27 al 32 a los fariseos, a la religión de la época, diciéndole que eran sepulcros blanqueados. Oiga, qué fuerte esto. Lindos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de impureza. Yo decía: pero ¿cómo es posible? Si esos eran unos hombres que solo pasaban orando. ¿Ok? Pero aparentemente tenían sus pecados ahí escondidos debajo de esas túnicas. ¿Ok? Porque realmente nadie puede ser santo sin Cristo. Así de sencillo. ¿Cómo, pastor? Sí. Nadie puede ser. No, pero hay unos budistas que pasan rezando 12 horas. Hasta levitan en el aire. Se lo creo. Porque el mundo de los demonios existe. ¿Ok? No todo lo que usted ve que parece santo viene del mundo de Dios. Y uno tiene que tener mucho cuidado. En mi trabajo yo tengo un señor que no discierne cuando Dios habla y cuando el diablo habla. ¿Ok? Una persona bella. Entiende muchas cosas. Entiende el Espíritu Santo. Entiende los dones. Pero él no sabe discernir. Y a veces piensa que porque un medium le está hablando un muerto, lo cual es un demonio, él piensa que eso viene de parte de Dios. Porque ellos no disciernen. ¿Ok? La única manera que te puede dar discernimiento es el Espíritu de Cristo. Cuando usted nace de nuevo, le abre su corazón y está dispuesto a renunciar a lo que usted cree y a lo que usted piensa. Para seguir al Señor. ¿Cómo, pastor? Sí. Usted tiene que... Muchas cosas que nos enseñaron desde nuestra juventud para acá están mal. Inclusive en el sistema escolar. A mí me decían que yo venía de un chango, de un mono. Me acuerdo de un pastor que se fue a estudiar a Cuba. Había un pastor que se fue de mi país a estudiar a Cuba, un indígena, misquito.
Y entonces se enamoró de una cubana. Y él pues le estaba tratando de tener algo con la señora y se hicieron novios. Él a esto no era pastor, era supervisor de estudiantes allá en Cuba. Entonces él me cuenta que un día le dijo a ella, mijita, vamos un día a buscar de Dios a la iglesia, vamos a orar. Que no, yo soy atea. Dije, yo no creo en nada de eso. Ah, qué bueno, le dijo él. Pues vamos a orarle al Padre. ¿Y qué tú crees? Le dice, no, yo creo que yo vengo de un mono. Ah, usted viene de un mono. Ah, está bien, mi amor. Pues vamos a orarle al Padre Mono. Ella se quedó fría, dice, la que es pastora. ¿El Padre Mono? Sí, vamos, cierra tus ojitos, vamos a rezarle al Padre Mono. Y ella se quedó así, ¿cómo? Cierra tus ojitos, ¿tú crees que vienes del mono, correcto? Sí, ok, vamos a orarle al Padre Mono. Y dice que el pastor, en aquel tiempo era un supervisor de estudiantes, no era pastor, había sido llamado todavía por el Señor. Le dice, Padre Mono, que estás allá arriba, en la copa de los árboles, vénganos tu reino animal aquí a la tierra. Vénganos tu reino animal aquí en la tierra. La banana nuestra de cada día, dánosla hoy. No nos dejes caer en la fauce de otro animal. Líbranos del mal, porque tuyo es el reino, los animales, la vegetación y la honra por los siglos de los siglos. Dice la señora cubana que eso fue como que ¡pum! La destapó. ¿Cómo voy a venir de un animal? Dice, eso es imposible. Dice que eso fue una revelación. Ahora se casaron y ya tienen un hijo, se mudaron, viven en Nicaragua, pero ella me contó su testimonio impactante. Pastor, yo me convertí a través de la oración del Padre Mono. Le digo, ¿cómo? Sí, ¿qué hizo mi marido? Me abrió los ojos y me di cuenta que toda mi vida viví engañada en un régimen donde me dijeron que no existía Dios. Amén. Y esos son los tiempos que usted vive. Muchas de las cosas que usted aprendió están mal. E inclusive gente va a la iglesia pensando que la santidad es esta niña con el traje largo y sin aretes, un ejemplo, sin maquillaje, y que eso es el concepto de tener una santidad. Pero el Señor dice que Él no mira lo de afuera, sino lo de adentro. Amén. Así que vamos a ir al diccionario. Les voy a explicar primero lo que cree lo secular, el mundo, el concepto que ellos tienen de santidad. Yo me fui al diccionario etimológico castellano de Chile. Viene del latín sanctitas, que significa calidad de santo. Sus componentes léxicos son santus o santo, más el sufijo ad, que está al final, que es cualidad. Ver también otros sufijos como santo, sandés y santificar. Y en la RAE, la Real Academia Española, describe la santidad también como un título que se le da a los papas, su santidad. Ese es el concepto del mundo de un santo, una persona con una toga, una persona parada, que solo reza y pasa así. Ese es el concepto del diccionario. Para entender la diferencia entre la santidad del hombre y lo que proviene de Dios, en las Escrituras la palabra santo en la Biblia significa apartado. ¿Ok? Eso es santo. Creo que en hebreo es kadosh. Kadosh es santo. Por eso ellos le dicen abacadosh. Abba del arameo, Abba padre, Abba que es padre, y kadosh de santo. Abacadosh. Al Espíritu Santo ellos le dicen rohakodesh. Rohakodesh, que tiene la palabra ruá, que es soplo, porque Dios sopló sobre Adán en sus narices aliento de vida, y Roja Kodesh, de ahí viene la palabra Kadosh, soplo santo. Eso es Espíritu Santo para nosotros, porque nosotros, la lengua de nosotros es de las lenguas romances, del latín. La de ellos son las lenguas semíticas, por el tercer hijo de Noé, que era Sem. Ellos le dicen Shemen, el tercer hijo de Noé, y ahí viene la lengua del árabe, el arameo, el kurdo, todas esas lenguas del Medio Oriente. Amén. Amén. Entonces, para entender la diferencia entre la santidad del hombre y la santidad que es de Dios, tenemos que ver qué dice la Escritura.
Pero ¿cómo es la santidad de Dios? En el pecado de Adán, nosotros no caímos, nosotros morimos. Porque al Adán iba a pecar, trajo la muerte. Nosotros decimos así, somos una naturaleza caída, pero realmente no estamos caídos, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, lo dice la Escritura. Y Cristo, que nos trae la vida, el postrero Adán. El primero nos desconectó de Dios y nos trajo al mundo la muerte. Y el segundo, que hizo, pagó un precio, fue una ofrenda acepto al Padre de primicia y nos conectó. Usted oía la alabanza que decía: me sacó del jardín, hablando del primer Adán, y Él, que es el Señor, puso el jardín dentro de mí. El reino de los cielos ahora está entre nosotros. Amén. Aleluya. Gloria a Dios por eso. ¿Qué significa que Dios es santo? Dice, por toda la Biblia Dios nos amonesta a separarnos para Él y buscarlo. En el pasado el hombre era obligado a santificarse con sangre de animales para expiar sus pecados, derramando sangre inocente, pero eso solo cubría los pecados del hombre, y esto tenían que estarlo haciendo sistemáticamente todos los años, porque no quitaba el pecado, sencillamente los cubría. Entonces el otro año tenían que ir otra vez al monte a dar sacrificio a Jehová otra vez por sus pecados, o al templo. ¿Ok? Eso lo hacían cada año. Yo bendigo a mi Señor Jesucristo, que lo hizo una vez y para siempre. Amén. Fue el sacrificio perfecto para todos nosotros, por nuestros pecados presentes, pasados y futuros. ¿Cómo, pastor? Sí. ¿Ya no me tengo que arrepentir? No, claro que se tiene que arrepentir. Claro que se tiene que santificar. Claro que tiene que pagar un precio. Usted, no por salvarse, pero sí por santificarse, por quitar esas malas mañas. Yo tuve aquí un muchacho que creía que tenía, dos tuvimos, una muchachita y después tuvimos un muchachito. Tenía mala maña en la tecnología robótica. Eran tremendos. Y lo fuimos alineando. Ahora son ya gente casada, con hijos, personas de bien. Gracias a Dios nos las trajeron a una edad. Creo que una tenía 14 y creo que el otro aquel tenía como 16, 17, ¿no? Como 16. Gracias a Dios pues pudimos. Porque esas son malas mañas que uno trae. Muchachos traen, no todos, pero tuvimos ese caso. Entonces uno tiene que ajustar ciertas cosas que son desagradables y alinearlas. Yo sé cuáles son mis problemas, ¿me entiendes? Cada quien tiene su problema que tiene que alinear y corregir con el Señor. El Señor no va a venir aquí con una pistola. No me gusta eso que estás haciendo. Él ya le dio su palabra, ya le depositó su Espíritu Santo, ya lo hizo nacer de nuevo. Amén. Ya hay personas aquí que hasta hablan nuevas lenguas. Entonces, usted tiene todo el paquete completo allá adentro. Ahora usted tiene que manifestar y desarrollar lo que tiene adentro, y a medida que se acerque más a Él y oiga su palabra, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, y eso es lo que lo va a ir santificando. ¿Cómo se va santificando uno? Asemejándose al varón perfecto, que es Jesucristo. O sea que la santidad de hoy no es algo externo. Debo poder decir, sí, mire, pastor, esas mujeres no se pintan, no. Bueno, pero solo Dios conoce el corazón. Yo no la estoy juzgando. Sí, podrá ser que la hermana ande correctamente, como hay otras que hablan hasta en lengua y son chismosas, porque no han redimido realmente la lengua que ellos tienen. Y la gente piensa que el hablar en lengua es santo. No, ser santo es saber controlar la que usted ya tiene. Eso es santidad. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Vamos a irnos a la palabra del libro de Hebreos 10 del 1 al 18. Busque ahí en su celular la versión que usted quiera. Si a usted le gusta el lenguaje actual, está bien. Yo estoy usando hoy Reina Valera. Vamos al libro Hebreos 10, 1 al 8. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, de Jesucristo, su Hijo, y de su Santo Espíritu. Amén. Y a su letra dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, oiga, cada año, hacer perfecto a los que se acercan. O sea, no podían ni ser salvos, ni ser santos. Era algo exterior nada más. Eso era la ley.
2. De otra manera, cesarían de ofrecerse, si se pudieran haber hecho perfecto. Cuando dice la palabra perfecto es completo, maduro. Eso es lo que usted es en Cristo ahora. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Si así fuera que la ley y los animales tenían poder para quitar el pecado, no tendrían necesidad de hacerlo todos los años. Esto es lo que quiere decir el escritor. 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. O sea, habían que estar acordándose, limpiándolos el sacerdote, rociando sangre. Porque la sangre de los toros, de los machos cabríos, no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, oiga, este es Cristo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Oiga, la palabra viva, tuvo que encarnarse. 6. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. O sea, que ya tenían a Dios hasta las narices con el cuentecito de que pagando y trayendo un buen chivito se arreglaba la situación y la gente no cambiaba. Pues porque el corazón no estaba redimido. 7. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Este es el Señor. 8. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, nuevamente, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. 9. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. 10. En esa voluntad somos, ¿qué somos? ¿Qué somos? Santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Hecha cuántas veces? Una vez y para siempre. ¡Wow! O sea que la sangre que el Señor derramó hace 2000 años está activa hasta el día de hoy. Físicamente la derramó, espiritualmente está activa y está vigente hoy. Todo el que clama a Él es perdonado de sus pecados. Amén. Y recibe el regalo de la vida eterna. 11. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. El Señor está a la derecha. Pastor, ¿y cómo está el Señor a la derecha? Con un cuerpo glorificado, pero ya lo que está es como abogado, intercesor nuestro. Amén. Ya la expiación pasó, ya Él pagó el precio, ahora está como abogado. ¿Y después cómo va a venir? Va a venir como juez, ya sin relación con el pecado. Y como inmortal, como lo que Él es. 13. De allí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies, o sea, debajo de sus pies. 14. Porque con una sola ofrenda, oiga, el hombre tenía que llevar varias ofrendas. Habían diferentes ofrendas para diferentes tipos de pecados. Y el que era pobre llevaba una porción de harina. Si usted no tenía, estaba palmadito, no tenía dinero, porque Dios pensó en todo. Había otra ofrenda que era la de los palominos, que llevaron José y María al templo. Dios pensó en todo, en el pasado, amén. Entonces dice el 14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Wow, usted es santificado por la sangre de Cristo, no por sus méritos, por los méritos de Él. 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, 16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones. Antes estaban en unas tablas de piedra, ahora están en su corazón, y en sus mentes las escribiré. ¡Wow! No solo en su espíritu, están también en su mente las leyes del Señor. Amén. Y añade el 17, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. 18, pues donde no hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces ya Cristo pagó una vez y para siempre, ya el Señor no hace más ofrenda por el pecado.
Amén. Ahora está de abogado, intercediendo por la falla que nosotros tenemos. Amén. Cuando Cristo vuelva, no tendrá relación con el pecado. Él viene como lo que es. Todo el juicio el Padre se lo delegó al Hijo. Y vendrá a juzgar, como dice el credo, vivos y a muertos. Amén. Otra forma de describir la santidad de Dios es la perfección absoluta. Dios es completamente diferente a cualquier otro ser. Su santidad es la esencia de este aspecto perfecto, es decir, el de ser diferente. Su propio ser está completamente ausente de cualquier mancha o vestigio del pecado. Nuestro Dios está por encima de todo lo creado y nadie puede compararse con Él. La santidad de Dios impregna todo su ser y da forma a todo lo que Él toca. ¿Qué hizo Cristo con María? El Espíritu Santo. Su vientre, María venía de la línea de Adán y Eva. Pero todo lo que Él toca lo hace santo. Amén. ¿Qué hizo Cristo en el vientre de María? Lo santificó, lo hizo santo. Para traer el Espíritu, Dios en el vientre de María a través del Espíritu Santo para traer a Cristo. Amén. Y el Señor nació santo, sin mancha y sin pecado. Amén. Porque lo que Él toca lo hace santo. Una vez, ¿quién era? Pedro. Tenía hambre. Estaba en un segundo piso. Nosotros estuvimos ahí en la casa de Pedro, que estaba a la orilla del mar, en el puerto. Chiquito, el segundo piso era como por aquí. Parece que la gente eran bien chiquitas antes. Eran bajas. La puerta es así. Ahí nomás era el segundo piso. Y ahí tuvo el éxtasis. Ok, la casa la tienen hasta con unos postes y unos pilares porque han pasado 2000 años para que no se caigan las paredes. Y ahí Pedro vio una visión. Dice que tuvo hambre y el Señor le mostró un lienzo con todo tipo de animales inmundos, conejos, ratones, cerdos, todo lo que es inmundo para ellos, camellos, caballos, gatos, perros, todo lo que se arrastra en el suelo, culebra, iguana, tortuga, liebre, camarones, langosta, todo lo que comen se arrastra del suelo. Todo lo que en la ley está estipulado por inmundo para ellos. La voz le dijo: Pedro, mata y come. Y él le dijo: no, Señor, ninguna cosa inmundo sucia entrará a mi boca. Pedro, mata y come, hasta que se lo dijo la tercera vez. Y entonces el Señor recoge el lienzo, se lo lleva al cielo y dice: lo que yo he limpiado, tú no lo llames inmundo. Así que el Señor tiene poder de tocar algo y volverlo santo. Amén. De tocar nuestras vidas y santificarlas para la gloria y honra de su nombre. Amén. Efesios 2:4-10 dice. Efesios 2:4-10, Reina Valera. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó, 5, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos de gratis. 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales, así como Dios lo ve a usted, con Cristo Jesús. Amén. 7, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, o sea que la fe salvadora y la gracia no es de nosotros, es depositada por Dios. Amén. Por eso es que usted dice a veces, ve un testimonio de un islámico y de repente recibe al Señor, se convierte a Cristo porque Dios deposita la fe en ellos para que puedan ser salvos. Hay una fe salvadora, hay diferentes tipos de fe. Usted le dice en Colombia y en América, ¿usted lo cree? Sí, eso es fe. ¿Pero por qué lo cree si usted nunca lo vio? Porque está escrito en los libros de historia. Entonces es una fe histórica. Hay diferentes tipos de fe. El centurión llega a Cristo, se le arrodilla y le hace: Señor, no soy digno de que entres a mi techo, porque él era el invasor, pero soy hombre con autoridad, que a este le digo: vaya, a aquel ejecútalo, al otro tráemelo. Y si yo en lo natural puedo hacer eso, tu palabra es superior. Oiga, el Señor se quedó frío de ver la fe. Envía tu palabra. Esa es la fe del sonido. Ahí no estaba la persona para ungirla con aceite y orar por ella como hacemos aquí en la iglesia. Esa es la fe del sonido.
Y dice que cuando el centurión se acercaba a su hacienda, le dijeron: tu siervo ya está bien, ya está bien. ¿A qué hora fue eso? Preguntó y le dijo: a tal hora. Y se acordó que esa fue la hora que Cristo soltó su palabra. Entonces hay diferentes tipos de fe. Amén. Y si usted tiene problemas con fe, no se sienta mal. En otra ocasión, al Señor le llevaron un endemoniado a los discípulos, y los discípulos no pudieron con el demonio sacarlo. El Señor se molestó porque ya el Señor quería en ellos que ejecutaran, que pudieran expulsar un demonio. Y el Señor les había dado autoridad, pero ellos no sabían ni cómo manejarla ni cómo usarla. Entonces, cuando llega el Señor: Maestro, por favor, ayuda a mi hijo. Míralo, es el único que tengo. Un espíritu lo agarra. He pedido a tus discípulos que le saquen este espíritu, pero no han podido. Gente incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Trae a tu hijo. Está muerto. Su cara ha sanado también. ¡Qué maravilloso! Es un milagro. se enoja y dice: generación perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Traedme al muchacho. Y le pregunta: ¿desde cuándo está así este muchachito? Desde que era niño, dice el papá. El demonio me lo arroja en el fuego y en el agua me lo trata de ahogar. Pero estamos desesperados. Si puedes hacer algo, ayúdanos. Y entonces el Señor le dijo: cree solamente. Yo creo, pero ayuda mi fe. Ahí usted lo ve, que el Señor se asusta y dice: ok, no es malo que usted le pida al Señor: Señor, incrementa mi fe para creer y poder salir en este problema adelante. Y el Señor termina expulsando al demonio. Ok, y el muchacho queda como muerto y dicen: está muerto. Y después el Señor lo levanta y se lo da a su padre. Luego está el Señor con los discípulos y le dicen: Señor, porque nosotros le echábamos agua, le echábamos aceite, le echábamos palos, le echábamos y no lo pudimos sacar? Le dice: porque este género solo saca con ayuno y oración. Hay gente que quiere expulsar algo sin consagrarse, sin santidad, sin buscar el rostro de Cristo, caminando chueco, y quiere que Dios lo bendiga. No es así. Amén. Como dicen los comunistas en mi país, que quieren la leche, pero maldicen la vaca. Les gusta la gorrita Nike, usted lo ve en Nicaragua, el pantalón Levi's, los tenis Adidas o los Jordan, pero quieren la leche, pero ay, el gringo imperialista, eso es malo, pero mira todo lo que te estás poniendo. Entonces quieren la leche, pero maldicen la vaca, y con Dios no podemos hacer eso. Amén. Entonces uno tiene que andar derechito. Me acuerdo que en otra ocasión llegaron unos muchachos a tratar de sacar el demonio. Ahí lo dice la escritura. Y el demonio los agarró, los golpeó y los mandó hasta desnudos. ¿Ok? Y cuando ellos estaban expulsando el demonio, decían: en el nombre de Jesús, que Pablo predica. ¿Sabe qué le dijo el diablo? ¿Usted sabe la respuesta del diablo? A Pablo y a Cristo conocemos, pero ustedes ¿quiénes son? Y un hombre endemoniado mandó desnudo como a 5. ¿Me entiende? Usted no puede ir y pretender hacer algo solo porque usted lo vio o oyó de un predicador. Usted no sabe cuántas rodillas, qué precio está pagando ese predicador.
y ayuno y oración para hacer eso, amén, y que el Señor los respalda, porque mire, si usted busca, halla, ¿ok? Si usted toca, el Señor le abre, ¿ok? Si usted pide, se le da, pero hay personas que quieren cosechar donde no siembran. ¿Cómo yo voy a pretender ir al patio de mi casa a cortar limones cuando nunca he cavado la tierra, no le he abonado, no le he echado agua? ¿Cómo voy a pretender? No se puede. Y así son las cosas del Señor. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. No os engañéis, dice la palabra. Amén. Dios no puede ser burlado. Amén. Aleluya. Otro ejemplo de santidad. Gloria a Dios. Eso es lo único que es para Cristo. No se preocupen. Amén. Gloria a Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Otro ejemplo de santidad es el milagro que Dios hace en rescatar y limpiar a una persona del pecado. Yo he visto testimonios tremendos. ¿Se acuerda que hace 6 meses tuvimos una pastora de Chile? En el antiguo local, hace como 7 meses. La pastora nos pidió permiso. Yo no sabía el testimonio de la sierva. Le dijo a Silvia: pastora, ¿cree usted que yo puedo dar mi testimonio? Cuando yo lo escuché, se me pararon los pelos. Yo fui lesbiana. ¿Cuánto era? Como 14 años. 14 años. Sí, yo fui lesbiana 14 años y crié a mi hijo con 2 mamás. A mí se me pararon los pelos y la iglesia se quedó calladita. Y dije: ¿cómo es posible que a una persona lo aplaudan por salir del alcohol o de la droga y no a mí? Dice: dígalo, sin pena. Tiene una pastora que fue lesbiana y fue rescatada por Cristo. Amén. Ahora tengo conferencia virtual, tenemos más de 500 personas que están peleando con el pecado de la homosexualidad. Eso es increíble, porque el pecado de la homosexualidad, déjeme decirle, es fuerte. Es tan fuerte como una adicción a droga. Ellos pelean, porque, créalo o no, tenemos una mente caída. Y son años en cierto vicio, y cuando el Señor viene, ¡prum!, el Señor tiene que transformar. Y usted tiene que buscar cómo santificarse y apartarse del mal. Amén. Y así mismo son las cosas espirituales. No necesita usted estar viniendo a la iglesia para saber cuál es lo bueno de lo malo. No necesita usted. ¿Me entiende? El Señor lo único que pide es obediencia. El primer requisito para ser santo es obedecer sus palabras. El temor de Jehová es principio ¿de qué? De la sabiduría. Usted, el respeto reverente que usted le tenga este tiempo a Dios, a la palabra, a la iglesia, a su coro, a su día de oración, a su devocional, ese es el principio de la sabiduría. Amén. Y Dios le puede abrir todo lo que usted quiera, la ventana de los cielos, hasta que sobreabunde. Él no tiene problema. Él no tiene problema en empoderar a una persona y hacerla rica. Porque como le digo, yo le puedo dar ciertas cosas, pero cuando vienen esta gente, vienen pagando pasaje, vienen pagando hotel, ellos están en otro departamento. Como decir, son 5 ministerios, ¿verdad? El Señor llamó a uno evangelistas, apóstoles, profetas, pastores y maestros. Son los 5 ministerios. Se le conoce como el ministerio quíntuple. ¿Ok? Yo no puedo pretender estar en el departamento de alguien que no ha sido mi asignación. Tengo que estar en el mío y perseverar en el mío y avanzar en el mío. Amén. Sí, Dios me ha dado palabra de ciencia, ¿ok? Que es lo que usan mucho los profetas. Pero el profeta ya es por asignación, porque está en ese departamento, en ese ministerio. Yo me sentí contento. Y todo se ha ido cumpliendo, y más profecías que el varón de Dios me ha dado. Esta vez que él vino, lo llevé a ver el edificio y él oró por el edificio. ¿Okay? Cuando entré al edificio, un día estaba el pianista Ricardo. Y le dije: ¿sabes qué, Ricardo? Ya todo esto lo vio mi apóstol. ¿Cómo? Ya todo esto lo vio mi apóstol hace más de 3 años y pico. Y me lo anunció. Le digo yo. Así que pues solo es confirmación de que lo que está pasando en el factor tiempo, se me fue dada esa palabra y yo la creí. La Biblia dice: cree en la palabra de sus profetas y seréis prosperados. Así dice la Biblia. Hay gente que le dan una profecía y después se le olvidó. Y uno le dice: hermana, crea la palabra que le dio el varón de Dios. Ay, ya ni me acuerdo ni qué me dijo. A mí me gusta que a veces la pastora María Esther hasta la escribe. Yo la grabo, las profecías. Pero hay gente que salen de un culto y dicen: el pastor predicó bien lindo. Ay, ¿de qué predicó? Ay, no sé, pero estaba lindo.
No, grabe las cosas, no se preocupe, amén. Gloria a Dios. Pastor, ¿y qué de la gente que han estado en la iglesia? Parecía muy santa, muy reverente, muy buena, y después se van al mundo, nunca vuelven y murieron. Bueno, vamos que nos conteste el apóstol Juan. ¿Se perdieron la salvación? Vamos a que nos conteste el apóstol Juan. Amén. A primera de Juan 2, 15, 20. Porque a veces tenemos conceptos equivocados de lo que es la salvación. Primera de Juan 2, 15 al 20, Reina Valera. ¿La tienen? Amén. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Estos son los hermanitos que solo les gusta estar yendo al pecado y practicando el pecado. Porque déjeme decirle, hay una diferencia entre pecar y practicar el pecado. La práctica del pecado es del diablo, así dice la Biblia. Pecar, errar, es de humano y del Señor perdonar, pero usted tiene que corregir. Usted no puede vivir una vida continua de práctica del pecado porque eso no le agrada al Señor. ¿Ok? Vuelvo, Juan 1, primera de Juan 2, 15, 20, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, aunque diga que es cristiano, que va a la iglesia y todo. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. 17. Y el mundo pasa. Todos los placeres de la carne son pasajeros. El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, ojo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿qué caracteriza a un hijo de Dios redimido, santo, lavado por la sangre del Cordero? Que él está tratando de hacer la voluntad de Dios todo el tiempo. No es perfecto, pero el Hijo de Dios hace la voluntad de Dios. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La permanencia de la persona cuando es hija de Dios. ¿Ok? Después dice, el anticristo, dice el título 18, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Y es verdad, en la historia hubieron muchos. Hitler fue uno de ellos. Por esto conocemos que es el último tiempo. 16. Salieron de nosotros, oiga, lo que pasó con esta gente. De la pregunta que les dije, cuando una persona sale de la iglesia nunca vuelve, termina en pecado y muere en pecado. Oiga, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido. Amén. Si eran escogidos, si eran de nosotros, no se hubieran perdido, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. No todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Amén. 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Usted tiene la unción de un santo. Usted es un templo ambulante del Espíritu Santo. Ahora usted tiene que santificarse. Claro que sí, hay un precio que pagar. Amén. El de la salvación la pagó Cristo. El paquete se lo dio a usted. Usted tiene que ponerlo en moción. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Amén. Amén. En pocas palabras, Juan nos dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre y permanece en su palabra, porque estos son de Cristo. Amén. Dios no comete errores. Dios no va a salvar a esta niña para que termine en el infierno. Dios no hace eso. Si esta niña se sale el día de mañana, no quiere saber de Dios, no quiere saber de Cristo y termina ahí, es porque nunca le dio su vida, su corazón al Señor. Sí, podía haber estado, perdón que te use de ejemplo, y un mal ejemplo. Podía haber estado en la iglesia, podía haber danzado, podía haber cantado coro. Mire, yo miré un testimonio de un muchacho, ¿cómo se llama? De Brasil, que canta pero bello. Y uno se transportaba, y era tremendo, ahora es tremendo gay. Y salió de la iglesia, salió del altar, y eso es increíble, y se viste como nena. Aquello es horrible. Entonces la gente dice, perdió la salvación. No, Juan dice que no, que él salió de nosotros, pero que no era de nosotros. Sencillamente se manifestó para dejarnos ver que no todo el que está aquí adentro, el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Amén. Amén. Su misericordia
Es una misericordia santa, hablando del Señor. E incluso su ira y su furor son una ira y un furor santos. Amén. Estos conceptos son difíciles de entender para algunas personas, así como Dios es difícil de entender en su totalidad. El hombre trata de estudiar a Dios a través de la teología, pero lo cierto es que no podemos comprender la inmensidad de su pensamiento. Acuérdense que él dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Eso es cierto. Y mis caminos no son tus caminos. Amén. ¿Cómo se llama? Jota. Se llama el muchacho. Búscale en Google. Ponga con J. Creo que es con J. Jota. Jota. Usted lo va a ver. Testimonio de Jota o mal testimonio. Y usted lo va a ver cantando, pero una cosa, tiene una voz angelical. Y ahora anda cantando en bares, en nightclub gay, conciertos y todo. Se fue para el mundo. Y uno dice, ¿cómo? Se perdió, me han dicho. No se ha perdido. Él nunca fue salvo. Él nunca tuvo una convicción con el Señor. Porque Juan dice que si hubiera sido nosotros, hubiera permanecido con nosotros. Amén. Yo me acuerdo cuando mi hijo murió. Oye, esto es bien duro. Me decían, señor Girón, me decían los médicos, no podemos hacer nada, ya la ciencia médica hasta aquí nomás llegó. Yo le hice así, para llorar, contra la pared. Y mi hijo me llamó desde su cama de hospital, venga para acá. Y yo me secó las lágrimas y me dijo, no llore. El Señor está conmigo. Murió con las botas puestas, con el casco puesto. Amén. Y hay cristianos que, ¡ay! Cualquier cosita me salió una bolita. ¡Ay! No, si todavía el médico no te ha dicho ni lo que es. ¿Por qué se pone usted así? Y después le dicen, no, es que se murió mi tía. ¡Ay, Dios mío! Amor, no confieses eso. Ve donde el médico, tranquila, vamos a orar, pero no llegues a los extremos. Hay señoras cristianas que me han dicho que me duele esto porque mi tía, mi abuela y mi papá padecían de esto. Entonces usted está confesando y llamando a que eso sea permanente en su cuerpo. La fe le ayuda a usted a que la enfermedad no lo mate. ¿Sabía usted eso? Porque usted le está dando poder con sus palabras. La fe y la duda son dos grandes extremos y los dos funcionan. Es decir, los dos se activan. ¿Ok? Usted cree la palabra de Dios, se activa. Yo me acuerdo del testimonio que le he dado de un señor moribundo en el hospital que lo visita un pastor y le dice, hermano, si usted se para en esta palabra, el pastor, ahí en su lecho de muerte, si usted se para en esta palabra, Cristo lo puede sanar. Y se ve el pastor. Y dice que viene la enfermera y le dice, enfermera, aquí hay Biblia. No, solo en la capilla de abajo. No me puede traer una Biblia, la más grande que haya. Y la enfermera se va. Porque dice, pobrecito, se va a morir. Déjame cumplir su última voluntad. La enfermera va, muy buena ella, agarra la Biblia y le dice, póngala en el piso, en el suelo. Sí, póngala aquí a la orilla de la cama, por favor. Ok, viene la enfermera y la pone ahí a la orilla de la cama. Ahora ayúdeme a pararme. Pararse, ¿quiere ir al baño? No, quiero pararme. Sobre la palabra, sobre la Biblia. Y viene la enfermera, le pide a otra enfermera, lo ayudan y el hombre se para en la Biblia. Esto fue verídico. Dice, Señor, el pastor dijo que si yo me paraba en esta palabra, tú me sanabas. Y el Señor a la semana le dieron de alta para la gloria del Señor. Los médicos dicen que no saben cómo. Él tal vez lo hizo ignorantemente, pero eso no exime de que su fe funcione. Amén. Amén. Y así es. Usted tiene que activar lo que Dios depositó dentro de usted. Amén. Vamos a terminar con 1 de Pedro 1, 13 al 21. A ver qué nos dice acerca de la santidad. Lo que ya no se predica. Amén. Amén. 1 de Pedro 1, 13, 21. Aleluya. Llamamiento a una vida santa, dice el título. 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Yo tuve que buscar esa palabra. Ceñid dice adjetivo que se ajusta mucho al cuerpo. Es un adjetivo que se ajusta mucho al cuerpo refiriéndose a la forma de vestir, curva cerrada, dice, o precio o exacto, de forma muy ajustada o con poca holgura.
acción de ceñirse o de su efecto. Eso quiere decir ceñirse, o sea, póngase usted y que quede bien. Es lo que está diciendo el apóstol Pedro, amén. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, o sea, de su mente, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. 14, como hijos obedientes. Ahí está una palabra clave. No os conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia. Usted sabe que cuando usted ve la palabra ignorancia en la Biblia es símbolo de tiniebla. Dice que la luz resplandeció en las tinieblas y las tinieblas no pudieron porque no la comprendieron por ignorancia. 15, sino como aquel que os llamó es santo, oiga, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En algunas cosas, no, en toda vuestra manera de vivir. 16, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. 17, amén. Y si invocares por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es decir, mientras estemos aquí hay que estarse santificando. 18, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestro padre. O sea que el pecado es genético. Hay dos tipos, el de Adán y el que usted comete. No con cosas corruptibles como oro o plata, 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, o sea, en estos tiempos finales, por amor de vosotros. 21, y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Al Señor sea la gloria. Entonces el Señor quiere que vivamos vida piadosa, que limpiemos nuestra vestidura. Apocalipsis 22, 11, 21. Con esto ya termino. Apocalipsis 22, 11, 21. Dice, el que es injusto sea injusto todavía. El que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo practique la justicia todavía. Y el que es santo, ¿qué tiene que hacer? Santifíquese todavía. 12. Y aquí yo vengo pronto, este es el Señor, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. 13. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. 14, qué lindo, aquí hay una bienaventuranza, mire qué promesa más linda. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Amén, aleluya, gloria a Dios. Mas los perros estarán fuera, los que rechazaron a Cristo, todos aquellos que no quisieron nada con el Señor. El Señor los llama perros. Imagínense, está fuerte eso, pero así es. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, oiga, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Toda esa gente no van a heredar el reino de los cielos. 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel. Aquí la palabra ángel se traduce como pastor, porque estas cartas eran enviadas a diferentes iglesias. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Entonces aquí el ángel se sobreentiende que son los pastores de las 7 iglesias. Amén. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. 17. Y el espíritu y la esposa, que somos nosotras, dicen, ven. El que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade. ¿Quiénes hicieron eso? Los mormones. Le añadieron. Tienen un librito del mormón. Y si alguno añade estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. 19. Si alguno quita las palabras de este libro, ¿quiénes quitaron de la Biblia? Los testigos de Jehová.
Le han quitado como 15 o 16 versículos para probar que Jesús no es Dios. En su versión Nuevo Mundo. ¿Ok? Si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven, Señor Jesús. 21. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Así que usted sabe que usted es el templo santo de Cristo. A Él se bendiga.